¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a esta entrega del día de hoy. Gracias por estar con nosotros, como todos los días a esta hora, hasta las 9 de la mañana, por todas las vías que ya ustedes conocen, aquí para Geopolítica. Este día lluvioso con amenaza de lluvia prolongada durante los próximos 3 o 4 días, de modo que hay que estar en previsión de las posibilidades de problemas generados por las lluvias. 5 días, unas 7 u 8 provincias en alerta por los efectos de las perturbaciones atmosféricas que están en el ambiente. Buen día, Jorge. Nuestros saludos afectuosos con todos ustedes. Bienvenidos a bordo. Geopolítica. Recuérdense que este programa le llega a ustedes a través de varias señales, incluyendo la de redes sociales, y nos pueden darle continuidad y verlo en diferido, verlo cuando a usted mejor se le ocurre. Así que conéctese con nosotros, así podrán tener las mejores informaciones de lo que se dice aquí y para el mundo. Que lo que se dice aquí es lo que nosotros creemos, que no necesariamente tiene que ser la verdad, pero es lo que nosotros creemos. Y usted es dueño de lo que cree. Si el otro está de acuerdo, muy bien. Y de su si verdad. no está de acuerdo, también muy bien. Así que diga lo que usted cree y olvídese del mundo. Y a propósito del mundo, siguen los problemas. Vamos a pasar rapidito por Venezuela, porque ya ahí no hay mucho que decir, excepto lo que se acuerde con el tema de las actas. Eso es lo único que está pendiente. Ayer, el día de ayer, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos debatió el caso de Venezuela y cuando sometieron a votación no pasó la sanción o lo que se quería aplicar para Venezuela, porque un grupo de países de pequeños estados del Caribe votaron en contra, y muchos otros países votaron en contra, otros se abstuvieron, y los que votaron a favor fueron como 16 o 17, y esa votación no es suficiente para adoptar medidas extremas frente a un miembro de la comunidad de América Latina y el Caribe. De modo que eso quedó ahí en nebulosa, y vamos a ver qué más. La votación requerida para la sanción es calificada. Son de 18 votos, sí. Y los estados que votaron a favor de la condena fueron 17. Exacto. Pero lo que hay es una tensión, especialmente de México, que salió de la sala en el mismo momento de la votación. En el mismo momento que ella me lo mande, como la canción. Y eso indica también de cómo anda América y de cómo se mueven los bloques de ambos posicionamientos, de ambas corrientes. Y el mundo sigue en esta guerra fría. De bloques que ya ha pasado de caliente, mientras la situación en Venezuela ronda ya los 20 muertos de manifestantes que protestan en las calles, especialmente de Caracas y de otras ciudades, y Maduro ha prometido presentar las actas, mientras la oposición ya presentó sus actas e indican que las diferencias van a estar marcadas precisamente, y acusan ya desde el inicio, porque ahí está el juego de lo político, de que en la estructura mundial, China, que tiene una alta tecnología, se está acusando que la tecnología china está siendo utilizada por el gobierno de Venezuela, de Maduro, para la fabricación de armas, cosa que el otro lado creíble también, o no creíble, y del otro lado se dice lo mismo, que Estados Unidos ha estado colaborando. Estados Unidos e Israel. La realidad es que lo que se está cociendo en Venezuela es una especie de enfrentamiento que hay que buscar la forma de evitarlo, porque ninguna de las partes
ceden. Tú sabes, ustedes saben al final qué es lo que prevalece. Lo que prevalece es que nunca se sabrá ni de un lado ni del otro, porque el chavismo está presentando actas que supuestamente fueron prefabricadas, o sea, son actas forjadas, y presenta personas que murieron en el año 2012, que aparecieron votando, y que lo presenta la oposición como parte de su plataforma. Entonces la oposición dice que el tiempo que se ha tomado el Consejo para presentar las actas es exactamente lo que tú estás diciendo. Exacto, ese para, es el tiempo. Para forjar las actas. Exactamente. Entonces, la verdad ahí murió. Hace tiempo que la verdad en los estados de guerra muere, es lo primero que sale del escenario. Con el primer tiro. Exactamente. Y el posicionamiento del gobierno de Venezuela se debilita más en Latinoamérica por la rotura de relaciones que ha hecho de manera unilateral, que es su derecho, el gobierno de Maduro, y ha expulsado a los diplomáticos de cerca de 7 naciones que han cuestionado y que han solicitado y que han estado dando la voz cantante de la necesidad de que el proceso tenga algún tipo de transparencia que se reclama en función de los datos que le ha suministrado la oposición y de las observaciones de muchos de los que estuvieron presentes allí, aunque hay de lado y lado pronunciamiento de lo que está ocurriendo. Es así. Mientras tanto, los que están perdiendo su vida, los que están perdiendo su vida son los que han estado comprometidos. Que es lo más lamentable, de que la gente, y eso ocurre en toda parte del mundo cuando hay confrontaciones. La gente expresa su inconformidad con una situación dada y sale a la calle, pero generalmente no. Siempre lo que mueren son los tontos útiles que participan en esas revueltas. Y al final, los líderes después buscan la vía y se ponen de acuerdo. Y Estados Unidos también tiene una situación dividida con relación a la posición venezolana. Una cosa es lo que opina el establishment político de gobierno, de cuestionamiento al proceso electoral, y otra la que están haciendo los intereses económicos de las empresas petroleras, que le están solicitando, dicen al presidente Biden, que hay que flexibilizar y llegar a los acuerdos necesarios con Venezuela, porque ya ellos tienen una serie de negocios que tienen que proteger. Mientras tanto, también hay una cancelación de vuelo que está dejando varado a muchas personas que tenían programada su visita o su salida de Venezuela, que han quedado varados de un lado y en el otro, especialmente de empresas que vuelan desde República Dominicana. Así es, todo eso se irá diluyendo en el camino, porque recuerda que los gobiernos siempre juegan al tiempo y juegan a la teoría del ablandamiento. Y el ablandamiento, el gobierno siempre tiene forma de resistir. Quien no tiene forma de resistir es la gente en la calle. Tiene que salir a buscársela y a comer. Llega un día que el cansancio dice, no, espérate, yo estoy de acuerdo con la protesta, pero yo tengo que salir a buscármela. Y entonces ahí se va diluyendo en el tiempo, y después, con esto de congelamiento de relaciones, de repente también por lo bajo se negocia, y cuando nos venimos a enterar, los gobiernos anuncian una normalización de las relaciones. Siempre hay unos términos muy bonitos para una normalización de las relaciones. No es realmente una rotura. No, es una suspensión. Es un congelamiento. Un congelamiento de la actividad diplomática, y es lamentable lo que ha sucedido con todo el caso del proceso electoral venezolano, y las actas que se están presentando ahora así lo demuestran. Bueno, vamos entonces ahí donde la cosa está bien caliente y que tiende
a agravarse de manera peligrosa. El caso de Venezuela genera estas dificultades en términos de relaciones así, pero ahí hay el peligro de una mayor confrontación eso no está en el ambiente. Donde está caliente. Donde sí está caliente es después de la muerte del principal líder itinerante de Hamas, que fue muerto en Teherán, la capital de Irán. Dicen que fue por los servicios por Israel. Y el líder religioso, que es una especie de jefe de Estado de ese oficio, no gobierna, pero es líder de la República Islámica de Irán, dicen que autorizó a una represalia fuerte contra Israel. Y eso plantea un escenario parecido, o más grave ahora, que lo ocurrido hace un par de meses cuando fue bombardeado el consulado de Irán en Damasco, la capital de Siria, donde murieron unas 12 o 13 personas importantes, incluyendo 3 o 4 figuras importantes de la Guardia Revolucionaria de Irán, que después vino la reacción de Irán con un ataque con drones y cohetes hacia Israel. Una parte importante de ellos no tocó tierra, pero algunos tocaron tierra y generaron algún tipo de daño. Y luego la contrarreacción de Israel también con un masivo envío de misiles, de cohetes o estas armas espaciales de largo alcance, que dicen los iraníes que tampoco le causó ningún daño, pero marcó un punto de referencia sobre la capacidad que tienen ambos estados de agredirse mutuamente. Ahora el mundo está pendiente de cuál va a ser la reacción de Irán, porque de eso va a depender la contrarreacción de Israel, la nueva reacción de Irán, la contrarreacción de Israel, y ahí nos metemos entonces en un escalamiento del conflicto en esa zona. El toma y daca. Mientras tanto, se cumplen 300 días del inicio de esta guerra de boomerang que se mantiene en la Franja de Gaza y en los países del entorno. 300 días del secuestro y los familiares de los que están todavía retenidos, unos 300 y pico, de personas de origen de Israel, pero también de otras nacionalidades, que fueron apresados por Hamas y donde se eliminaron más de 1.200 personas, cumple 300 días. Pero Israel en esa estructura de guerra de tierra arrasada del área de Hamas, que ahora se está extendiendo a los altos del Golán, con la situación que se está dando con el Líbano y la presencia de Hezbollah, allí se han eliminado ya en este proceso a los 2 principales dirigentes de Hamas, el primero en el sur y este que fue muerto en Irán. Pero también te demuestra la capacidad militar y la capacidad de los espías y del Mossad, que es capaz de penetrar y ellos decir que le mataron a un dirigente dentro de su capital, de la principal nación que está apoyando a los grupos islámicos Hamas y Hezbollah, uno en Franja de Gaza, que es en la parte sur este, y lo que es el noroeste del Líbano, donde los enfrentamientos, la capacidad militar de Israel queda una vez más demostrada, porque es capaz de penetrar
a la propia capital, Damasco, de Irán, y allí eliminar a uno de los principales, de Teherán, aunque no han hecho la confirmación, la investigación que han hecho Irán y los países árabes del entorno acusan de manera directa a Israel como una operación secreta en la cual las cosas comienzan a tomar la escalada que tú estás planteando, Nelson. Bueno, y como hemos sostenido nosotros aquí con mucha frecuencia cuando abordamos este tema, lo grave del caso es la falta de mediadores. Que el mundo se ha quedado ahí sin todo mediadores. El mundo tiene sus intereses. En sus intereses, entonces no hay mediadores. Todos son beligerantes. Y todos tienen hacha que afilar. Claro. Para una de las partes. Porque detrás de Irán hay que decir que lo que está es el bloque chino-ruso, que es con el que mantienen de manera directa, pero la estructura de gobierno también del propio Irán es un estado religioso, en la cual ustedes recuerdan que el presidente murió en un accidente rarísimo en un helicóptero, en la que no se acusa de manera directa a Israel, sino que aparentemente fue un accidente, pero nada es fortuito en esos escenarios de guerra. Ahí volvemos a la verdad. La verdad nunca se sabe. Irán más bien lo que acusa es al bloqueo que le tiene Estados Unidos y parte de Occidente, porque el helicóptero donde murió el presidente Ibrahim Raisi era un helicóptero de fabricación norteamericana que fue suministrado hace muchos años, pero eso no importa, porque si hay las piezas suficientes para ir reemplazando, con el helicóptero sigue siendo nuevo. Con el bloqueo. Entonces no había piezas para reemplazar aunque todo eso los defectos. Porque cuando necesitan precisamente ese tipo de acción, se buscan a terceros. Claro, como han hecho, triangulan como están haciendo con el petróleo de Rusia. Rusia y con el gas tiene un bloqueo, pero ahora se ha determinado que varias naciones africanas y varias naciones del Medio Oriente asiáticas son intermediarias del gas ruso. Entonces hay un comercio internacional donde el que más se practica en América es con el caso de la droga. ¿Y donde hay ese comercio? ¿Quién se beneficia? Ya que tú mencionas el caso del llamado embargo no, las sanciones a Rusia. ¿Quién se ha beneficiado de las sanciones? El mayor beneficiario de las sanciones, porque el principal mercado de la energía, o sea, del gas, el petróleo y la electricidad rusa es Europa. El mayor beneficiario ha sido Rusia. Pues sí, pero también ha hecho más negocio. Y Estados Unidos. Porque Estados Unidos... Pues suple lo que Rusia no suple directamente. Suple de manera formal, porque de manera informal en el mundo hay un comercio. Rusia sigue vendiendo y ganando más dinero. Efectivamente. Además, hay sustancias y demandas de productos y de servicios que son prohibidos, pero a final de cuentas siempre están presentes. Es el caso de la droga. El mercado se abre. El mercado del propio petróleo, el mercado de marfil, el mercado del oro. Todos esos son mercados negros en la cual las bolsas de valores no juegan ningún papel. El mercado de diamantes. De diamantes, sí. De la propia moneda. Todo eso es el mundo oscuro que nos dirige a todo. Usted tiene que tener su propia esquina. Y República Dominicana en ese escenario siempre ha tenido la ventaja de tener su propia esquina y muy buenos aliados de poder llevar las situaciones de posicionamiento que son las que comprometen, especialmente en los organismos internacionales. Nosotros hemos llevado siempre una voz como muy apagada, muy tímida, pero que a final de cuentas nos ha favorecido. Nosotros a veces hemos sido irresponsables. ¿Sabes que los neutrales son irresponsables, verdad? Sí. Los neutrales no están ni con Dios ni con el diablo. Son neutrales, son irresponsables. Por eso el Señor dijo, aquí yo no quiero tibio, los neutrales son tibios. Dijo, no, frío o caliente, usted tiene que decir con quién está. Pues nosotros hemos jugado a esa dualidad de ser
un poco flexible Te hago una historieta. para no llamar irresponsable. Te hago una historieta. En una ocasión vino un importante diplomático nuestro en uno de esos organismos a plantearle al doctor Balaguer que era necesario y que había una nación interesada en que nos pusiéramos al día en todos los organismos internacionales, porque la irresponsabilidad mayor que tenía con el mundo internacional ese gobierno, que no pagaba la cuota. No pagaba ninguna de las cuotas. No. Y entonces le dijo, ¿y para qué? Dice, bueno, así estaremos y podemos votar y participar. Dice, eso es lo que no queremos. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque eso es lo que no queremos, votar. Nosotros no tenemos que estar presentes en esos conflictos internacionales donde usted, tomando posición por un lado o por otro, así no tenemos que ni siquiera decidir. Simplemente no votamos por no estar al día con el pago de la cuota. Tenemos voz, pero no voto. No voto. Porque no pagamos la cuota. Es una forma irresponsable de ser neutral. Yo creo que sí. Es una forma irresponsable de ser neutral. Pero es un posicionamiento. Claro, es una treta. Es un posicionamiento. Es una treta. Es un posicionamiento porque a veces... Para no tomar posesión. Cuando se está muy frío o muy caliente, usted lo único que genera, por ejemplo, en este mismo caso, ¿qué tiempo tiene en Naciones Unidas? Desde el 47 que se aprobaron los 2 estados para Israel, la formación del Estado de Israel, el Estado palestino, desde el 47 se está debatiendo, pero son muy pocas. Y se está aprobando. Aprobando y desaprobando, y todos los años hay una resolución. No, la mayor, siempre la resolución cuando se somete a revisión termina siendo aprobada por la inmensa mayoría de los países, pero en la práctica no funciona. Y lo de Cuba también. O sea, la cantidad de sometimientos anuales que se hacen, por ejemplo, para que Cuba regrese a la OEA, organismo que por demás siempre mantiene un cuestionamiento. Cuba dijo que no le interesa. Sí, porque el organismo se ha quedado muy... No es que no le interesa, es que tampoco nunca le han aprobado. Oye, Jorge, es lo que estoy diciendo, que anualmente se somete, se aprueba, pero no se... Pero Cuba dice que no le interesa. Pero se somete y al final... No la aprueban. Escúchame, vamos a la pausa, pero en la última gran decisión que se aprobó para que Cuba regresara al seno de la OEA fue a partir del deshielo entre Obama y Raúl Castro. Incluso Estados Unidos votó a favor de la resolución para que Cuba regresara a la OEA. Y Cuba dijo, no nos interesa. Pero en eso de la diplomacia light o blanda, porque la light es... O la diplomacia de la no confrontación. No recuerdo qué fue que dijo sobre una decisión. Se acata, pero no se cumple. Dime a ver. O del famoso, en el Congreso Dominicano, el famoso representante que decía, el de San Cristóbal, decía, a la oposición se le escucha, se le aplaude y se le vota en contra. Y se le aplasta. Nano Uribe. Vamos a la pausa, venimos de inmediato. Mira, Jorge, te envió saludo la flamante ministra de Interior y Policía. Todavía no ha asumido, todavía no está designada, pero a partir del 16 de agosto será la flamante ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Nuestro saludo y afecto, y hay que el pueblo dominicano ha ganado mucho, y sobre todo la mujer, con la llegada de Farideh Raful, porque es mujer joven, inteligente y sobre todo muy mesurada en sus juicios, pero le han dado una papa caliente que ella va a tener que romper con el viejo esquema del trujillato, porque el trujillato aquí no ha pasado. O sea, las acciones de Trujillo siguen siendo las mismas, y lo bueno del caso es que lo que se llaman liberales, y ella es una mujer de origen liberal, por genes, por estructura,
por sociedad, por partido y por su ideología. Es una mujer que tiene la capacidad para poder hacer un buen papel, pero hay que romper con el viejo esquema del trujillato y de la mentalidad trujillista de todo el sistema de seguridad nacional. Y eso está conformado de esa manera, que el jefe de la policía, en vez de responder. Bueno, mira, Farideh Raful, ¿qué es lo que dice ahí? Sería la segunda ministra, la segunda vez que una mujer llega a dirigir el Ministerio de La primera fue Interior y Policía. Rosa Julia de la Cruz, que fue senadora de Nagua. Eso fue en el gobierno de don Antonio Guzmán. Y ahora sale un nagüero, porque los nagüeros batean mucho. Y eso está puesto en el digital, el correo.do que yo dirijo. Y tú lo buscas en cualquier periódico, no lo vas a encontrar. Ajá. Al correo. Sí, ahí tú puedes. El único periódico que tiene esa referencia somos nosotros. Es un reconocimiento a la capacidad de la mujer. Ella tan lejos como... Y una posición bastante comprometida con el accionar, sobre todo de lo que ocurre en el interior del país, que se dan muchas acciones de casos y el tema haitiano aquí va a jugar un papel determinante, porque hay una delincuencia que cada día crece más en el país. Hay una situación también de crecimiento de las muertes por accidente, y especialmente siempre involucran armas de fuego, y especialmente también involucran casos de violencia femenina, sí, intrafamiliar, como dicen. Pero hay que decir que el Ministerio de Interior y Policía, que es la tercera, figura después del presidente, vicepresidente, la cuarta, y después viene el ministro de Defensa y el ministro de Interior y Policía, porque Interior y Policía maneja la seguridad interna del país. O sea, todos los cuerpos de seguridad, todos los cuerpos y de inteligencia. De inteligencia que tiene que ver con no con la seguridad del Estado propiamente, sino con la seguridad de los individuos, con la seguridad interna. Con el desenvolvimiento social permanente. Eso es Interior y Policía. ¿Qué ha pasado aquí? Que el Ministerio de Interior y Policía lo han tenido la facultad. Venido al menos. Y nunca ha tenido la facultad. Y cuando hablamos de que hay que cambiar la mentalidad trujillista, es que mientras los jefes de la policía se reúnan diariamente con el presidente de la República para pasar revista a la seguridad interna, con los informes de los organismos de seguridad que también se reúnen de manera directa con el presidente, el jefe de la policía está más informado de lo que está sucediendo en el país que el ministro de Interior. Bueno, ya ha habido momentos que el ministro de Interior ni siquiera hablaba con el jefe de la policía. El jefe de la policía entendía que, como en el caso del doctor Joaquín Balaguer, en la mañana llegaba el jefe de la policía, llegaba el jefe de la Fuerza Armada a la casa de Balaguer y ambos se iban acompañándolo al Palacio Nacional. Eso lo rompió Rafael Guerrero Peralta, que le pidió al presidente que no ir tempranito a su casa, sino que él iba a ir al Palacio después a las 10 de la mañana y a rendirle el informe, pero siempre a rendirle el informe al presidente, nunca a rendirle el informe al ministro de Interior y Policía, que pasa a ser una figura de segundo orden en eso de el manejo de la seguridad interior, porque los jefes de la policía se han sentido por encima del ministro de Interior. Y hay que recordar que orgánicamente la Policía Nacional depende del Ministerio de Interior, por eso se llama Ministerio de Interior y Policía. Pero hay una expresión que usan mucho los cristianos: el que está conectado directamente con Dios. ¿Y para qué va a buscar santo? ¿Para qué? Intermediario, un santo, si yo hablo directamente con Dios. ¿Para qué?
Es una distorsión absoluta. Como había distorsión, no, lo que tú referías. El trujillismo en su pleno apogeo. No importa que hayan pasado. ¿Cuántos años que mataron al criminal ese? Eso fue en el 61. Imagínate. 63 años. Y eso sigue intacto. Y nadie se preocupa por desmontar esa estructura personalista de dirigir el Estado. Nadie se preocupa por eso. Porque a todo el mundo le conviene. Y reformas constitucionales van, reformas constitucionales vienen. Hay una aprobación que hace tiempo también en los organismos de seguridad está vigente. Y es que el ministro de Defensa puede ser un civil. Sin embargo, ningún gobierno se ha atrevido a nombrar a un ministro de Defensa que por lo regular eso es una iniciativa y una propuesta especialmente del Departamento del Comando Sur y de los Estados Unidos, que han auspiciado siempre. Y en América solamente quedan 3 países donde un militar es el que dirige el Ministerio de Defensa. Especialmente en la gran mayoría de los países, incluyendo de Europa, ponen mujeres. Hay varias ministras en varios países de defensa que son mujeres. Porque es un ministro más. Es un ministro más. Y es el intermediario que debe ser así. Porque a final de cuentas, el ministerio o los ministerios son entes políticos. Y los guardias tienen formación militar. Entonces la estructura militar tiene que seguir siendo dirigida por un militar. Pero la intermediación política del ministro de Defensa, que es el que programa, estructura y genera las políticas de defensa conjuntamente con el presidente, es un civil. Es un ministerio. Por eso al ministro de Defensa, mientras a los jefes de Estado Mayor, que ahora le llaman comandante general, por esas disquisiciones sin sentido, al jefe de la policía le quitaron jefe de la policía y ahora se llama director. Que puede ser, o sea, tiene la misma denominación que un director de un distrito municipal. Pero no le quitaron el uniforme. Que a final de cuentas, cuando usted va a los estados norteamericanos, por ejemplo, es un hombre vestido de civil con su chaqueta. Los directores. Porque los cuerpos policiales son civiles armados, incluyendo el de aquí, que aquí se cree que son militares. Pero entonces a los jefes de Estado Mayor. Y anda con muchísimas charranchas, muchísimas cosas puestas. Sí, como el cienciólogo. Al jefe de la policía le pusieron director de la policía. El nombre, director. ¿Sabe por qué? No, porque eso te conecta con Trujillo por el jefe. Pero en las acciones reales no. En eso superficial. En lo superficial. No, trujillismo. A los jefes de Estado Mayor, que en todas partes del mundo le dicen jefe de Estado Mayor a los comandantes de las Fuerzas Armadas. Aquí le pusieron comandante general del Ejército, de la Marina, que ahora le llaman Armada, de la Fuerza Aérea. Tú sabes que uno de los elementos que más me impactó cuando tuve la oportunidad de estar en contacto con los militares norteamericanos es ver que la seguridad de los centros operativos, o sea, de las bases militares, son gerenciadas y dirigidas por organismos privados. O sea, que un general llega a la puerta y tiene que identificarse, pasar su carnet, que les revisen el vehículo para ellos poder entrar a su base. Y los encargados de esas son empresas privadas que no tienen acceso a la parte interior de lo que está sucediendo, solamente del control de acceso. Sin embargo, aquí, y debo hacer una aclaración, estuve en contacto porque yo estudié una maestría de defensa en Estados Unidos y allí tuve la oportunidad de ver todo por dentro, cómo funciona y cómo actúan. Anduvimos todos los organismos y toda la formación
militar. Entonces aquí es lo contrario. Las diferentes instituciones del Estado, los ministerios, están llenos de militares haciendo las labores de seguridad. O sea, desde que usted llega a un ministerio, lo primero que hace es que le espera un militar. Porque hay que buscar el oficio. A eso se debe, porque cuando se llega a general en los Estados Unidos, todo el mundo tiene que haber pasado por un enfrentamiento de los conflictos internacionales en la que se ve envuelto esa gran nación. O sea, que llegan a generales, después tú buscas en su currículo y todos son... comandantes de alguna base, de toda esa base agresiva. Pero haber pasado o por la guerra de Corea, por la guerra de Vietnam, por la guerra de Santo Domingo, por una de las guerras o enfrentamientos, aquí los generales nuestros o guerra no, una de las agresiones que suele hacer Estados Unidos. Bueno, por una de los conflictos. Está bien. Pero los generales nuestros llegan y cuando tú buscas el currículo, estuvo en aduana, estuvo en el aeropuerto, estuvo en la zona este. O no estuvo en ninguna parte. No estuvo en ningún lado. Ya sí. Entonces tenemos reiteramos esa mentalidad trujillista que entendemos que el ministro de Interior y Policía, en el caso que nos ocupa, que estamos hablando de eso, no tiene, porque el jefe de la policía no tiene por qué rendirle informe al jefe de la policía porque está directamente conectado con el presidente. Y el ministro saliente, que va a una posición ¿Lo castigaron o lo premiaron? No lo premiaron porque él está en una situación reciente en los últimos años de salud que requiere de tecnología de salud primaria. Pero y ahí en el... Pero Chuno es un desarrapado. Chuno es un desarrapado. No. Nunca lo ha sido. Chuno es un gran productor agropecuario. Y de coco especialmente. Sí, de coco. Sí, especialmente de coco. Y ha hecho un pronunciamiento de su gestión y de lo satisfecho que él se siente de haber conseguido el aumento de sueldo para los bomberos, el aumento de sueldo para los policías, aunque hay que decir que eso es un logro del presidente de la República que desde el proceso eleccional de la campaña del 16 estuvo dando, que todavía no ha llegado a los niveles de lo que él prometió, porque él habló de $500 que debe alcanzar toda la base de las organizaciones de seguridad y de defensa, especialmente la policía. Están ahora ganando los policías como salario base 29,000 y pico de pesos. Estamos hablando de son 250 dólares. No. Ya como está el dólar a 90. O a 60. Ronda los 60, 57, 58, ronda los 60. ¿Ponle 58? Sí. Para redondear 29. 29 por 2, ¿cuántos son? Ahí es que está la clave. Son 50. Son 500 dólares. ¿Qué pasó? El presidente está cumpliendo. Me va a confundir tú. te saliste fácil. El presidente está cumpliendo. Está cumpliendo. Ya casi 30,000 pesos. Está en piquerita. Sí. Está en piquerita. Que así en choteo, esa es una reivindicación muy importante para los policías. Porque, ¿qué genera cuando hay un salario más o menos decente? Porque no es lo mismo tú ganar 8,000 y pico de pesos que ganar un policía a estar ganando ahora 29, casi 30,000 pesos. Hay un atractivo de salario para que la gente pueda ingresar. Y todo lo que envuelve también, como son los beneficios colaterales, que son la seguridad social, el seguro de salud, tener viviendas y que lo incluyan en los proyectos de construcción del gobierno. Un carnet que no pagan en los autobuses y en el metro. Y ahora unas negociaciones también para que en las farmacias, especialmente la de bloques que existen aquí en el país, que están en todas las provincias, tengan la facilidad de poder tener un descuento considerable. Eso ayuda porque hay que destacar, por ejemplo, en Estados Unidos, los veteranos de guerra tienen un carnet que prácticamente van a un supermercado y hay que regalarle casi la cosa. No, señor, es un...
Y el Estado se encarga de pagar al comercio. No pagan un peso de en ningún servicio, ni en el metro, ni médico, ni nada. Usted es un veterano de guerra. Usted fue a defender esta patria para que yo esté aquí haciendo negocio. Usted fue a defender esta patria, aunque fue a ofender a la otra. Pero ya que se defiendan aquello, ¿verdad? Tú no pierdes oportunidades. No. ¿Eh? No, que... Mira, ¿tú viste la declaración de los... Que es un... ¿Cómo que le dice? El eslogan es un honor morir por la patria. Pero es mejor que hacer que el otro muera por la suya. Así son los estados de guerra. Así son. Mira, hay muchos problemas. ¿Qué tú decías de los empresarios turísticos que defienden los incentivos, pero piden eliminar los vicios? Interprétame eso, tú que tienes, que conoces bien la semántica. Ve, ¿qué habrán querido decir ellos? Pues yo no lo entendí nada, ¿eh? ¿Tú te acuerdas del sueldo cebolla? Eso da ganas de llorar también. Eso da ganas de llorar porque la principal actividad económica del país es el sector turismo. Y el sector turismo es el de mayor ganancia, pero también hay que decir que el sector turismo en este país es una creación del Estado dominicano, en la cual le dio desde sus inicios la oportunidad de tener gravámenes y facilidades de importación en un sector que también hay que eran necesarias en ese momento, para su fomento. Porque aquí decíamos, ¿y los pero turistas? 50 años después no. ¿Y los turistas dónde están? ¿Los turistas de quién? En la cabeza de Miolán, cuando se pensaba que el turismo era una quimera. Una quimera. Y se formó una ventanilla en el Banco Central y en el Banco de Reserva para facilitarle dinero de Departamento de Infraestructura Turística, Infratur. Y por ese mecanismo todos tenían préstamos fácil, pero también han tenido hasta la fecha facilidades de importación de todos los insumos. Cuando ellos traen vino, cuando traen la sábana, la cubiertería, las toallas, todas esas cosas que importan con la calidad que ellos requieren para el turismo internacional, son facilidades que tiene ese sector y esa industria. Y nosotros que somos penalizados, por ejemplo, con el combustible, pagando los impuestos más altos y un combustible que es de lo más caro del mundo, mientras ellos tienen la facilidad de tener la importación, la exoneración, y que se convierte en muchas ocasiones, no digo que sea el caso en un negocio subterráneo, en un negocio subterráneo, vertiéndolo a través de la estructura que se ha desarrollado en el país de comercio del combustible. Y yo creo que se ha ido desmontando, ya yo afortunadamente. Pero yo creo que ya le llegó el momento al turismo de empezar a pagar la cuota social, porque además hay otro elemento. Más del 50% de los beneficios que se obtienen del turismo no entran al país. Se quedan en cuentas internacionales. Que no vayan a pensar que nosotros estamos abogando porque se le elimine de golpe y porrazo esos incentivos. Pero hay que desmontarlo. Pero tiene que ir desmontándolo. Pero eso hay que irlo desmontando. ¿Eso no puede esperar los próximos 50 años? No. Ni puede ser. Eso debe ser gradual, pero debe comenzar a desmontarse. Y no solamente eso, para todos los otros sectores de los nuevos incentivos, señores, la pequeña y la mediana industria, los pequeños negocios necesitan incentivos que no tienen de ningún tipo. Y te lo digo por la práctica que uno hace. Los incentivos que tuvieron estos empresarios en sus inicios. En sus inicios, eso necesita. Sí. Los pequeños talleres, los pequeños salones, las pequeñas actividades, la pequeña producción requiere de mejores servicios. ¿Por qué? Porque los préstamos bancarios son altísimos, mientras ustedes tuvieron préstamos con esa ventanilla de Infratur, facilidades con gracias de muchos años sin pagar y de tasa cero. Y en eso hay que destacar que los gobiernos jugaron su papel
en el fomento. Lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Era necesario. Era necesario para la creación de... Y tenemos toda una empresa de servicio en el turismo que están jugando el papel determinante. Y muchas familias que se han adinerado, que nosotros los felicitamos. Y claro, que, porque en definitiva es negocio. Ahora, esa es la idea. Cuando me vienen con la historia de que no, nosotros pagamos ITEVI, nosotros pagamos impuestos sobre la renta, eso no lo pagan ustedes. No, eso lo pagan. Eso lo pagamos nosotros. Nosotros, sí. Nosotros, si yo voy a un los hotel, usuarios. Yo voy a un hotel y me cargan el ITEVI. Usted no está pagando ese ITEVI. Ese ITEVI lo estoy pagando yo. Pagando yo. Y el impuesto sobre la renta que usted paga Lo está es pagando sobre su las empleado, utilidades, pero además lo están pagando sus empleados. de su sueldo. O sea, que todas esas historias ya no las sabemos. Hasta mañana.